Y esta canción, más fuerte. Ahora puedo pedir con propiedad porque ya sé cómo funciona la cuestión arriba. Oye, el botón derecho, el rojo al lado. Le damos la más cordial, calurosa, frenética y espontánea Bienvenida, me gustó esa frase. a Jaime Varela. Jaimito Varela, muchas gracias por acompañarnos. ¿Cómo estás, Jaimito? Por la invitación. Estamos con la señora Sonia porque vamos a hablar un tema en el cual ella se maneja mucho y yo lo único que quiero es comerme las uñas y estar así. Oye, pero a ver, antes de comenzar, Jaime, tú me golpeó. ¿Qué? Cuando dijo, traigo imágenes de lo que vamos a conversar. No lo Ahí creo. me golpeó. No lo Me creo. golpeó. Porque hoy, don Jaime, ¿qué es lo que vamos a hablar? ¿Cuál es el tema, don Jaime? A raíz de una inquietud de la cita conductora la semana pasada sobre unas pelotitas ¿Andaban unas en el polquitas techo? que escucha en el techo de su casa, muy asustada y preocupada, llamó a un sacerdote, a un rabino, a un budista, no sabía qué hacer. Así que ya, pues, conversemos un ratito de duende. ¿Qué hay más allá? Bueno, estamos con la súper experta acá. Y es verdad, o sea, son temas que encontré en internet. Obviamente no los puedo firmar yo, me habría encantado. Es un tema de contingencia, la verdad que ha estado siempre en nuestra historia. Toda la vida. De hecho, en todo el mundo, en Europa o en Chile precolombino, ya se hablaba de los Duendes. o sea, los duendes como lo interpretamos nosotros. Ya. Entonces, ese es el tema de hoy. Pero antes de la música de suspenso, de misterio, Ya, mío. quiero hablar de un hecho histórico que se celebra el día de hoy. ¿Ya? 120 años de los primeros Juegos Olímpicos modernos. ¿Ah, sí? De hecho, para quienes tuvieron la oportunidad de entrar a Google hoy día, había una pequeña imagen. ¿No se fijaron? No, Yo no he entrado No han todavía. entrado hoy día. Más o menos recordando este importante suceso acaecido en 1896. ¿Por qué moderno? Ustedes saben que los Juegos Olímpicos son antiquísimos. O sea, son del 776 a.C. y duraron hasta el 393 después de Cristo. Y se van Decatlón primero. Claro. Había, de hecho, una sola Categoría. disciplina. Ya. Sí, pues. Pierre Coubertin era un francés que los papás querían que fuera o militar o sacerdote, era como lo típico de la historia. Pero a él le interesaba la educación. Entonces él, viajando por muchas partes, por Estados Unidos, por Inglaterra, por Grecia, se dio cuenta que lo que se necesitaba en Francia era una reforma educativa. O sea, desde ya. Pero él también se dio cuenta en Grecia que, así mismo como en la antigua Grecia, en la mente sana, cuerpo sano, era importante que en la reforma educativa hubiese educación física. Entonces él propuso en la Feria Internacional que se celebró en París en 1889, la misma donde se inauguró la Torre Eiffel, que se reviviera el Juego Olímpico. Nadie lo pescó. Después fue a un congreso en 1894, en donde volvió a exponer la necesidad de tener actividades físicas, y el presidente Vikelas, presidente griego, y un profesor de una universidad de Estados Unidos, que después se convertiría en Princeton, sí, de New Jersey, lo tomaron en cuenta. Y bueno, el resto dijo ya como, bueno, si total, ¿qué le va a hacer el deporte? Pues no tuvieron la misma fascinación que tuvo Vikelas y este profesor de Princeton. Y los Juegos Olímpicos empezaron así a aparecer después de 1500 años. Fantástico. Juegos Olímpicos que no están completamente alejados de las mujeres. Las mujeres no podían entrar no podían participar y tampoco podían ir como Ay, espectadoras. Dios mío. ¿Y cuándo comenzaron a ir? O sea, cuando fueron por primera vez, Ahí está, mira. ya en la decadencia de los Juegos Olímpicos, dejaron entrar solamente a las solteras. ¿Adivina por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque las solteras, al ver a los musculosos deportistas, le iba a dar ganas de casarse. Por eso nomás las dejaron entrar. Oye, ¿y en qué año entró más o menos entraron al... Las mujeres empezaron ya con los Juegos Olímpicos modernos. O sea, en la antigua Grecia no estaba permitido a las mujeres. Eran los hombres lo importante. Así que vamos al tema que nos compete. ¡Vamos a los duendes! ¡Duendes! ¿Cómo parte todo esto? ¿Cómo lo vaya a plantear? ¿Cómo lo y voy a la señora Sonia, que tiene una cantidad de experiencia, Sí. empezó a contar un par de cosas nomás y yo así como que... uy, Lo que pasa es que yo fui profesor en la isla Quiriquina, ¿ya? de la Armada. La isla ¿Dónde está la Armada, perdón? De la Armada, claro. Profesor de la Armada en la isla Quiriquina, frente a las costas de Talcahuano. La isla Quiriquina tiene mucha historia. O sea, tiene fósiles de todo.
Pero una de las historias que más me llamó la atención precisamente fue los avistamientos de duendes. Incluso de un oficial que estaba en la noche haciendo guardia. Y el casino de oficiales en la isla, todos tienen chimeneas, son muy cómodos, tienen silloncitos, él estaba solo en la noche. Se quedó dormido y despertó con un resplandor. Sintió una temperatura agradable. ¿Ya? Y el fuego estaba hecho. Y él estaba solo. Y cuando se reincorpora empieza a mirar y ve un pequeño niño, por decirlo de alguna forma, con un atizador arreglando el fueguito. Este ser se dio cuenta que lo estaban observando, se da cuenta, quedan mirándose con este oficial y sale corriendo. Cuento corto, esta es una historia real, a voces, o sea, todo el mundo la sabe. Este oficial tuvieron que darlo de baja médica, baja psiquiátrica. No volvió a trabajar en la isla, para que vean. Y las imágenes que estamos viendo a continuación, miren. Ay, no, ¿qué es son eso? videos, son 12 casos captados, A ver, la mayoría en ¿se puede abrir un Argentina. poquito más la...? En pantalla completa a lo mejor. ¿Se dan El cuenta? anterior ahí? se puede ver, señor director, porque no se alcanzó a ver bien. ¿Se dan cuenta que todos tienen, o sea, la mayoría, no todos, porque hay muchos tipos, una forma particular de caminar que es como arrastrando una patita? Sí. Sí. Eso es un duende, no creo. Ahora, sin duda me imagino que deben haber muchos videos medio chantiusquitos, Obvio. pero al parecer esto sería real, ¿no? Claro, esta es una compilación de los mejores videos. Perfecto. Oye, Hay- mira, ¿cómo se mueve? Es que es muy típico eso. Bueno, es que en muchas ocasiones se puede, Como un chupacabra. puede tratar también de un animal. No sé si se acuerdan del Parque Forestal en Santiago hace unos años atrás, Ya. que habían fotografiado supuestamente un duende y era un perro que estaba de perfil. O sea, tenía el trasero del Sí. perro hacia la cámara y estaba de perfil, entonces se veía una imagen extraña. Oye, pero es que eso no es un perro, eso es... No, claramente. Eso es como una mutación Es como extraña, un Ferbi ¿no? extraño, así de... ¿Cuáles son las diferencias entre duendes, gnomos? No. Yo le contaba a la señora Sonia que, bueno, ¿Y ese, mira? alguien me contó Es en la calle, es comentado también. que una niña acá de Temuco, que tiene un hijito chiquitito, había visto en la cuna, señora Sonia, en la cuna de su guagua, mira, y había una cosa así, un duende, pero era horrible, con cara de viejo. Y esta niña se tapó hasta el otro día, pero quedó paralizada. Entonces, uno tiene la idea, duende, yo no sé, pues te imaginas los enanitos de la Blancanieves. ¿Cuántos tipos o variaciones hay de estas cosas? Bueno, están los duendes, los gnomos y los leprochans. Y Leprochans. seguramente el que había en la cuna era leprochans porque son muy feos Es de y son origen muy irlandés. viejos y son muy... El aspecto es De desagradable. hecho, esos son los protagonistas de las películas de, De la- terror. de- sí. Oye, Irlanda es un país, Irlanda es un país como, entre comillas, como muy mágico, ¿no? Donde existan todo este tipo de cosas. Claro, lo que pasa Los es que leprochans igual- son malos, ¿cierto? Claro, Sí, es sí. escandinavo, de hecho es nórdico, escandinavo, Sí. norte de Alemania, es el origen. Es lo que me llama la atención también, la similitud con lo que hay acá. O sea, una cosa que trasciende fronteras, o sea, ya a lo mejor quizás no es necesariamente mitología, o sea, es algo que para muchas personas es real, es concreto. Y de hecho, duende, en realidad es como una forma corta de decir duende casa. Son como dueños de casa. Claro. Porque, ¿En serio? claro, lo que Estoy pasa es que pasando. los duendes pueden ser buenos, como pueden ser malos, pero según también la persona que está en contacto con ellos. Que es el tema, ¿cierto?, de los mapuches. Claro. Lo que sucede en realidad que el duende es manejable. Depende de la persona con la cual está. Si la persona verdaderamente es buena con él, le da lo que el duende quiere, porque al duende le encantan los dulces, las golosinas, las joyas. Ah, Generalmente en las casas a veces se pierden cosas. A mi madre le pasaba que se le perdían cosas y no las encontraba. Y después aparecían, porque yo les reclamaba que les entregaran las cosas a mi mamá, que no le hicieran rabiar. Y las iban a dejar donde estaban. Son traviesos. Son los buenos. justamente son traviesos y no tienen como libre albedrío. Entonces uno es el que le impone lo que el duende haga, ¿ya? Entonces uno tiene que ser enérgica con el duende, pero dulce, como se es con los niños. Mire, ¿Ya? hay una cosa que a mí a ver, no es que yo no diga que no creo. Yo creo que nosotros, primero, no somos lo único en el mundo. Yo creo que Dios nos hizo un tremendo universo que fuéramos lo único que No, claro, pues existe todo. existe de todo.
Pero a mí lo que me... Y esto va una pregunta para los dos. Yo creo que parte audiovisual para Jaime más. ¿Por qué siempre cuando se filma este tipo de cosas, siempre los videos son como borrosos, como que no se ve mucho, como que no hay nada claro? Es típico, sobre todo ¿Cierto? con el Claro. Yeti, el monstruo del lago Ness. Sí. Pero ¿sabes qué? Yo por eso como que no creo en estas imágenes por lo mismo. Yo tampoco. Pero a mí me pasa, por ejemplo, que he estado tratando por meses de filmar un chucao. Lo he tenido enfrente al chucao, al pajarito. Lo he tenido al lado, o sea, paseado alrededor mío. Y no puedo enfocarlo por la esquila, por un montón de cosas. Entonces, si estamos hablando de un tema audiovisual, también puede haber una dificultad por la hora en las que se presentan, porque son seres asociados a los bosques, Sí. en donde las ramas, lo espeso de la foresta a lo mejor impide tener una buena toma. Pero también es porque nadie dice, ya, hoy día a las 5 voy a grabar Claro. un duende. Ahora, eso, qué Pero, buena pregunta, entonces qué buena es obvio que de repente, no sé, porque capaz que cualquiera esté en la casa y dice, oye, mira la cuestión rara. Y entre el nervio agarráis el celular, lo que tengáis a mano. Entonces, obvio que siempre son borrosas las imágenes y son como... me da No, y ratilla. lo otro que ellos intentan ocultarse. A ellos no les agrada que los fotografíen. Bueno, el Anchimayén, por ejemplo, que Sí. es de la, ¿Qué es eso? ¿Cómo? de la cultura mapuche, Ya. Anchimayén, son unas esferitas de luz que los cronistas que vinieron a colonizar, o sea, no los colonistas no colonizaron, pero los que acompañaron a los colonizadores, a los conquistadores, ellos los asociaron a duende, y quedó como duende, pero el Anchimayén son unas esferitas de luz que dicen que se ponen rojas cuando alguien importante va a morir. Y estas esferitas pueden ser muy buenas, como te decía, según la persona que los tenga. Se dice mucho que le gusta la miel, la leche y la sangre. Y además son muy golosos. O sea, alguien lo puede acarrear hacia ti. O sea, tú si necesitas un duende en tu casa, lo engrupes Lo con traes. cosas ricas y lo vas a traer. ¿Y qué puedo hacer yo, perdón? ¿Qué puedo hacer yo que haga el duende? ¿Cómo? Voy a conversar con el duende y le voy a decir que no entiendo. Es lo Anda a que- pegarle al señor director, no sé cómo. ¿Qué No. se hace? ¿Qué se pide? Es que ¿Cómo? no es para eso, porque resulta que los duendes son de la tierra y lo que te van a ayudar es a que tengas una mejor siembra, serio? que los animales estén bien cuidados, proliferen. Ese Te tipo van a de ayudar en cosas. ese tipo de cosas porque ellos tienen que ver con la tierra, con las riquezas, Señora Sonia, no con las peleas Claro. y esas cosas. usted nombró 3 tipos. Sí, Los duendes, que es lo que está un poco diciendo Jaime. que es lo que más ve uno en realidad en la ciudad, porque ellos, bueno, duendes hay en todas partes, en toda la, Y en toda la los tierra. otros que usted nombró de un nombre Los raro. gnomos. El leprochans, Esos son malos. ese es malo, de por sí es malo. Es como el típico con la villita en el sombrero y el Claro. trébol y la cara de malo, o sea, con los calcetines con rayitas que así lo caricaturizan. Sí, caricaturizado, y malamente caricaturizado. ¿Por qué? Porque además se lo relaciona con el truco del 4 que no tiene nada que ver. Lo que pasa es que la represión también se asocia a alguien que cuida algo. Por Claro. ejemplo, un tesoro. Y el Un final del hogar. arco iris. Claro, y el final del arco iris. Entonces, por eso siempre se habla de la final del arco iris, está el oro, o los duendes irlandeses están asociados siempre a la ollita de oro. De ahí dueños de casa. Y bueno, están los brujos chilote, los calcu, que también le pueden dar un mal uso a estos duendes mapuches, porque se dice que ellos toman cuerpos de niños o niñas que murieron en forma trágica y los convierten. Y eso, bueno, disculpe, ¿agregar algo? No, No. Lo que pasa es que eso me lleva a otro video que traje muy cortito, pero lo vamos a ver después, de los pitufos. sí, son duendecitos también. Perdón, los pitufos. antes de pasar ese video, señora Sonia, le quiero hacer una pregunta Sí. que a mí personalmente me tiene muy intrigado. Tiempo atrás, dentro de todas las cosas y tradiciones que se cuentan, una persona muy antigua, una persona ya bisabuelo, me dijo, Ya. los duendes son muy celosos. Cuando uno tiene contacto con los duendes quieren que uno sea amigo de él. Y te puede proveer de muchas riquezas, pero si tú lo traicionas en amistad, te puedes ir de gracia. ¿Es así? Eso sí. Eso sí. Dicen que son muy celosos con las mujeres también que tienen novio. Sí. Sí, El tema de las también travesuras. tratan de dañar al novio. Sí, y todo eso. Y el duende, bueno, hay de todo. Pues está el duende que usa los druidas, ¿cierto? Es europeo, Sí. los galos, que eran para maleficios, o sea, ya entendido ya casi como demonio. Y el duende tradicional, no sé, la isla Quiriquina la verdad que es mágica. No sé si han tenido la oportunidad alguna vez de visitarla. Yo aún no he tenido la posibilidad. Yo estuve haciendo clase el año 2009 y me tocó hacerle clase a un curso de grumetes que había estado de guardia la noche anterior. Y me contaron que ellos salieron a las faenas de basura que le llaman, que son faenas típicas que tienen que hacer, y salieron con el camión
Y a las 3 de la mañana, entre medio del bosque, vieron un niño. Salieron corriendo todos, incluido el sargento. ¿Qué iba a hacer un niño a las 3 de la mañana en un lugar en que está pero rodeado de historias de duendes? Y lo otro, hay también una historia muy bonita asociada a los bosques, ¿cierto? Guardianes de la naturaleza, las hadas, pero está la otra historia oscura, que hablan, por ejemplo, de que los duendes no se reproducen. Y para poder reproducirse tienen que secuestrar a una niña pequeña. Así es. Y le desfiguran la cara, los dientes, con una piedra le rompen los Claro. dientes. Entonces ahí el parangón que quería hacer con la serie de Los Pitufos, que la verdad que detrás de esta serie, estos duendecitos de origen belga, Siempre se habló que era medio... hay un montón de historias, incluso hablando de que era una sociedad que trataba de mostrar lo magnífico del comunismo. Por eso Papá Pitufo era rojo, todos tenían su quehacer específico, pero todos tenían la misma ropa y las mismas casas. No, y no había reparado No lo había en reparado, eso, yo no sé. para nada. Se dice que era una alegoría también, pero por otro lado se dicen que eran unos seres maléficos y que Gargamel, que tiene una túnica de monje, Sí. y si uno observa la casa que está en ruinas se puede entender como una iglesia. Entonces Porque era Gargamel bueno. vendría siendo el bueno. Y bueno, hay un tema con el nombre del gato también, Azrael. Azrael, que está asociado a... ¿Y tenemos imágenes de los pitufos? Traje el intro de Los Pitufos, ahí está. A ver, ¿con audio o no? ¿Sí está con audio? En un bello país que muy lejos está, existe una ciudad, pitufa de verdad. Pitufa por aquí, que digo. Me dio ¿Se miedo. das cuenta? Da miedo ahora. No, y sabes que hubo toda una historia en los 80 por el merchandising de Los Pitufos. Los juguetes decían que Sí, le brillaban los ojos en la noche, O se movían. se movían, le pegaban a los niños. Habían unas pantuflas como la que usan ellos, que los niños se lo ponían y les salían unas alergias extrañas. Está ahí. Sí, No, sí, ¿Se sí. acuerda ahí la pitufina y después salía la prima que era la mala? Sí. ¿Por qué siempre las malas las pelo ponen con el negro. pelo negro? Oye, y bueno, y detrás de la pitufina también hay un tema, porque los pitufos eran 100 pitufos Y una y una niña. Pero 100 pitufos hombres, machos. Y lo que hace alusión a la historia que le estaba contando, que los duendes no se reproducen, tienen que secuestrar a una niña. Y en este caso, la pitufina no nació Los Pitufos, fue una creación De de Gargamel. Gargamel. De Gargamel, que al principio la pitufina había nacido para traicionar a la A los- confianza claro. de los pitufos. Sí. Y después, Sembrar la discordia. Sí, sembrar la discordia. la Y lujuria, como lo ella se entiendan vuelve también. buena, entre comillas. Sí. Y... Pero si la pitufina era buena, po. Pero en un principio era muy mala. Era mal al principio. Sí, y lo otro también que dicen que son 100 pitufos, pero uno no se sabe los 100 nombres, o sea, porque no todos tienen una labor, o sea, está el carpintero, el goloso, qué sé yo. Pero si tú empiezas a repasar, no hay más de 23 pitufos conocidos. Y los principales son 7, por lo que lo asocian a los 7 pecados capitales. La gula, la lujuria, la envidia, La ira. la ira. Están todos, pues está el perezoso, está el gruñón, está el goloso, están todos. Y Papá Pitufo, dicen, asociado al diablo por su vestimenta roja. Y tenía un pentagrama en su casa, Sí. tenía un libro de conjuros, Sí, ¿cierto? sí. Entonces hay todo como un tema así oscuro detrás de los O sea, pitufos. si no- Atracción. No será por verle el huesco, no será No, pero ponerle es que mucha mucho. coincidencia, Y pues, después Claudia. decían que los Teletubbies también eran raros. Es que son raros los Teletubbies, po. Es que, mi amor, es que de todas esas imágenes infantiles, todas están sacadas de cosas de verdad, de la realidad. Oye, pero si la canción Entonces- Alicia va en el coche es tétrica. Es tétrica. Es Claro. tétrica. También. Sí, porque lo que Tengo miedo. lo que se deslinda de esa canción era básicamente de que la historia lo cuenta, Sí. que para poder peinar los cabellos de una persona que había muerto tenía que ser un peine de cristal. Claro. ¿Por qué? Porque no tenía vida el cabello. Entonces, Alicia va en el coche, es un carro fúnebre. Carolina Cacao lo peina a su madre con peine de cristal. O sea, es una niña que está muerta Y habría muerto de de tuberculosis. tuberculosis. Y se iba a encontrar con su papá, que ya había ¿Ustedes saben muerto. eso? Porque leemos mucho. ¿Sí? Oye, fíjate que, punto aparte, cuando nos sentamos a conversar con Jaime, hablamos mucho y nuestras respectivas señoras casi como que estos gallos no se cansan de hablar, hablamos, ¿o no, Jaime? Sí, pasa. Lo bueno es que se entretienen ellas, sí, es lo bueno. Bueno, Se caen. y además de los elementales que estábamos hablando, de los elementales de la tierra, que son duendes, gnomos y leprochauns, están los elementales también del aire, del fuego y del agua. Po.
¿Cuáles son esos? Los del fuego son las salamandras, ¿ya? Los del aire, las hadas. Las hadas. Y los típicos del de agua, las ondinas y Sirenas. las sirenas que se hablan también. Hay hadas asociadas también, tengo entendido, al agua. También hay y a la hadas tierra, al pero agua. en menor medida Sí, sí. femeninas Pero como siempre que hadas y cantan. duendes son los que siempre se hablan mal, ¿no? Es que los que están siempre como más cerca de nosotros. Por eso Oye. que cuando niñitos uno leía tantos cuentos de hadas, porque también están sacados de esos seres Dentro de los videos que existen. mostró Jaime, hay uno que es impresionante, unos niños que están jugando a la pelota. Ahí queda para adentro. Porque se asustan y en el video se percibe el Ah, no miedo lo de vi, los a ver. niños. Mira, Podríamos eso repetirlo. Es señor impresionante director. porque de verdad te digo, ese yo te digo, el que no cree con Se esto la se compro. convence. Sí. Sí, Yo no te lo la compro, vi, a mira. ver. Vamos a tratar de Hay una imagen, sí, una fotografía en internet de Argentina de una persona que habría capturado un duende en una jaula y estuvo cobrando para que entraran a verlo. La verdad que no me convence. A mí tampoco, no me porque convence resulta para que nada. nosotros tomamos un duende Sí. una vez que se acercaba a mi cama, conversaba conmigo, pero era lindo, porque era duende, era lindo. Y resulta que un día lo ve mi marido y va corriendo, toma una caja de cartón, mete adentro el duende y lo saca para afuera porque me dice tú y tú. Cosas Las raras. cosas que dicen siempre los varones de repente. Y lo lleva afuera, abre la caja, no había nada. Entonces, Pero, no pero, se dejan tomar, po. Este argentino Entonces no que lo tenía creo. un duende en una jaula, hay gente que lo alcanzó a ver, entonces era verdad. Gente hizo fila. Incluso sacó fotografías. La fotografía que está en internet es la que sacó una persona que pagó su entrada para entrar a la casa a verlo. Muchas personas están divididas las opiniones. Dicen que efectivamente se trataba de un duende y la otra porción dice que en realidad es una psicosis de la persona porque era un muñeco que lo tenía enjaulado. Se dice después que lo liberó porque tenía miedo a las consecuencias que podía traerle tener a un ser como este, tan mágico, por decirlo de alguna forma, Ya. pero además tenía los ojos rojos. Estaba como descomponiéndose, como estresándose. estaba muerto. No estaba vivo, estaba como estresándose. Entonces por eso dice que decidió liberarlo, finalmente. Tenemos las imágenes de los niños jugando a la pelota con el... Sí, con eso ya. Eso de verdad yo lo encuentro impresionante. A ver. Mira, por ahí va. No, es donde están jugando con una pelota blanca. Se ve muy claramente, no hay, es más adelante. Es casi uno de los últimos. Ahí está. Bueno, hay una imagen de un bebé que está jugando en el piso, lo está filmando el hermano. En Argentina también me llama la atención que hay mucho... Sí, también. Bueno, en Villa Pegüeña, en Argentina, hay mucha historia asociada a duende. El lago Luminé y todo eso es como... Que casi en todos lados. Claro. Pues, ¿Eso sí, tienen sí, audio? sí, ¿Esos po. videos? Sí tienen audio. Pero bueno, el director también puede buscarlo en YouTube, está el directo. ¿Se asustaron? Jaimito Varelas, dígame. Ah, pero para que no te asustes, lo que pasa es que el sonido de las polquitas Eso, ¿qué le soñó las polquitas? está asociado a, se llama golpe de ariete o el pulso de Zhukovsky, por el nombre del ruso que lo interpretó. Dice que cuando las cañerías en la noche, tú cierras los pasos de agua, Sí. se acumula el agua. Entonces el agua quiere seguir esa dirección. Entonces queda dividido entre toda la presión que está haciendo y un espacio vacío. Entonces ya cuando las moléculas de agua, de energía, no aguantan más, se van hacia atrás y el golpe es como una polquita. ¡Tic! Y eso, al ir liberando energía de a poco y cada vez menos energía, da la impresión que fuera rebotando. Entonces, yo he escuchado ese sonido y muchos lo han escuchado. Entonces, la explicación científica en este caso hace mención a que se trata de un efecto natural, o sea, no natural, pero común, que las cañerías, que se escuchan principalmente en la noche por el silencio, Eso era y en todo. verano cuando cortan el luz. Muy bien. Jaime, dos cosas. ¿Alguien a quien saludar? Saludo a la PAME porque sé que voy a enviar a trabajar. ¿Sí? Sí. Oye, Va a venir luego, va a venir luego. Dos cosas. Te quiero agradecer que hayas venido el día de hoy. Interesante el tema. Muchas gracias, señora Soledad, también por aportar. ¿Te gusta este Sherpa? ¡Qué lindo tu Oye, polerón! es tibetano. Ya. ¿Vieron 7 años en el Tíbet? Ya. Me veo igual a Brad Pitt, ¿cierto? Sí, igual. Me veo idéntico, soy igual, no hay Es más, diferencia. pensé que era él. Mira, el bolsillito con cierre, impecable, la tortuguita siempre, la Sí, naturaleza, está no bonito, busque fuera ¿verdad? lo que puede encontrar dentro. ¿Y de dónde? Este es de Jacajón. hakahonu.cl, ahí pueden encontrar toda esta ropa bonita, hay una versión con botoncito más de invierno, que Está es el precioso. Sherpa, este es el tibetano. Así que muchas gracias, Hakahonu. Dice el señor director que le quiere decir a los de Jacajón que él también quiere un polerón de eso. Oye, está re bonito, ¿ah? Yo le voy a pedir un polerón para Yo quiero un gente gorrito de del Hakahonu. Ya. Oye, una chompa, dice. Una chompa. Oye, los quiero dejar invitados
Ah, entonces no hay. Porque ahora se viene la cocina Nosotros teníamos que salir, ¿cierto, tío? Tengo que salir. Nosotros, Maguito, pero si tú me dijiste que me ibas a acompañar, ¿vamos? Vamos. Maguito, vamos, pero si ustedes me prometían que me iban a acompañar. Tía Sonia, vamos. Nos vamos a una pausa comercial. Chao. A la vuelta voy a hacer risotto de pollo. Oye, pero de pollo al ajillo con 3 quesos. Se me va a quedar rico. Oye.